Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarles en este nuestro segundo video de contextualización y hoy la reflexión va a estar centrada en dos puntos fundamentales. En primer lugar, sería seguir hablando de la filosofía, de por qué es necesaria, sobre todo en los tiempos contemporáneos, y un segundo momento, hablar de la lógica como el instrumento indispensable para el filosofar. Inicio con el primer punto. Ya había comentado en el video de contextualización número 1 que la filosofía es urgente y necesaria en el mundo contemporáneo porque da sentido a la vida del hombre. Como lo mencioné, vivimos en tiempos de guerra, de violencia, de injusticia, de pobreza, como lo han sido otros tiempos también de la historia. Sin embargo, hoy más que nunca, concretamente en México, es urgente una filosofía. Es urgente una reflexión que pueda dotar al hombre de sentido de la existencia, para que podamos enfrentar este vacío que se respira por todos lados donde andamos viviendo, ¿no? Prendemos la televisión y el caos prevalece sobre las buenas noticias, sobre el bien común, sobre la paz, sobre la solidaridad. Y esto porque la filosofía es una disciplina que tiene como objeto de estudio los problemas existenciales humanos. Es decir, nosotros nos podemos plantear la certeza de que hay violencia en nuestro México, pero la pregunta filosófica fundamental es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que sea capaz de vivir en violencia, en guerra? Para que entre el mismo hombre que dice ser racional se esté quitando la vida, por ejemplo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la búsqueda del bien común o hacia la búsqueda de un bien personal, de un bien de grupo, narcotraficantes, políticos, empresarios? ¿Hacia dónde vamos? Por eso es urgente y necesaria la filosofía. La filosofía no son especulaciones vacías, meros rollos abstractos de personas que no tienen nada que hacer. La filosofía es una manera de ser en el mundo, porque para que tú y yo tengamos una propia manera de pensar, una propia manera de mirar, de comprender la realidad en que nos tocó vivir, es urgente y necesaria una filosofía, es decir, una propia visión de mundo que nos permita enfrentar, que nos permita vivir con mayores alcances y con razonamientos claros este mundo que estamos viviendo. Por eso la filosofía es una ciencia, porque tiene un método, porque tiene un rigor, porque no es mera especulación, porque no son rollos, como ya comenté. La filosofía es una ciencia porque su método fundamental es la lógica, al igual que la matemática. La lógica es una disciplina filosófica que etimológicamente se entiende como logos, pensamiento, palabra, razón, e ica, que significa arte o ciencia. Si unimos las dos raíces griegas, entonces vamos a entender la lógica como el arte o la ciencia de pensar, de hablar, de razonar con orden, con rigor y coherencia. La filosofía, en su naturaleza misma, es esta reflexión en la crítica de la realidad de manera coherente, clara, profunda, con fundamentos y razones. Para eso es la lógica, y la lógica se ocupa en todos los ámbitos del saber, precisamente porque se exige que el pensamiento de quien ejerce la filosofía, el pensamiento, la ciencia, tenga claridad, tenga coherencia, tenga orden, tenga rigor. Sin lógica no hay pensamiento crítico, porque precisamente la lógica lo que busca es que el ser humano, que tú y que yo, podamos tener argumentaciones personales bien elaboradas, bien razonadas, profundas, coherentes. Por eso es que la lógica argumentativa, que es muy diferente a la lógica del sentido común, la lógica del sentido común pues, surge de la intuición y podemos hacer muchas cosas con ellas. Desde la lógica del sentido común nos ayuda a llegar mucho más pronto a un destino, por ejemplo, nos ayuda a mejorar nuestra manera de cocinar, nos ayuda a poder solicitar un permiso a papás para que nos dejen ir a una fiesta, etcétera. Esa es lógica del sentido común, no se necesita de un estudio, no se necesita de una profundización. La lógica argumentativa se compone de tres partes elementales, que es ahí donde ustedes no han entendido bien el tema, por lo que yo me he dado cuenta en el blog. La lógica argumentativa, sus tres puntos son
El primero y el más importante, la tradición. Es decir, nosotros tenemos que conocer lo que han dicho esos otros autores de determinado tipo de saber para poder tener bases y fundamentos y proponer algo nuevo a la reflexión. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, pues, pensemos en la literatura contemporánea, pensemos en la literatura de la posguerra. Hay autores fundamentales como Camus, como Jean-Paul Sartre, que nos permiten, Kafka mismo, que nos permiten comprender de mucho mejor manera el contexto de esa época. Si yo o a mí me dejan un ensayo sobre la literatura contemporánea de Kafka, pues lo que tengo que conocer es quién es Kafka, cuáles son sus intereses, en qué contexto está viviendo, qué tipo de literatura está escribiendo, cuál es la finalidad de sus obras. Entre más conozca el pensamiento de Kafka y su contexto, de mucho mejor manera voy a hacer un ensayo. Ese es el primer punto de la lógica argumentativa. El segundo, después de la tradición, viene la interpretación creativa o creadora. La interpretación creadora significa que a partir de lo que yo sé de los autores, de su contexto, entonces puedo ampliar una visión más abierta, una visión más rica sobre el tema que se está tratando. En el ejemplo que estoy siguiendo, como ya sé quién es Kafka, cuál es su contexto, cuáles son sus intenciones en sus textos, entonces yo puedo aportar algo más, puedo encontrar o sugerir algo en la interpretación del autor. Prácticamente estamos diciendo con esto que nosotros nos estamos atreviendo a agregar algo más al pensamiento, al conocimiento. Para eso es la lógica argumentativa. Por eso en filosofía no basta con memorizar lo que dicen los autores, sino precisamente es fundamental la interpretación creadora, porque aquí es donde surge la idea que yo siempre he tenido del curso. Al joven no hay que enseñarle filosofía, hay que enseñarle a filosofar, es decir, a tener sus propios planteamientos, sus propias ideas, sus propias perspectivas. Pero solamente se puede si, solo si, nos basamos en lo que otros han dicho, es decir, en la tradición, para poder tener una visión mucho más amplia de la realidad. Y llegamos al tercer punto en la lógica argumentativa, que es el diálogo. Es decir, poner en la mesa de la discusión los aportes a los cuales yo he llegado. Si ya conocí la obra de Kafka, el contexto de Kafka, entonces soy capaz de decir algo más, algo nuevo, algo diferente, aportar una idea más sobre el autor, pero lo tengo que poner en la mesa de la discusión, al diálogo con mis compañeros, y para así saber si mi estudio va en buena línea o de plano me he equivocado en la interpretación. Es decir, si a mí me hacen preguntas sobre el autor y yo las sé responder con seguridad, pero sobre todo con argumentos claros, coherentes, eso significa que mi interpretación es correcta. Pero solamente lo voy a saber cuando propongo en el diálogo lo que yo he alcanzado, lo que he madurado. Por eso es que en un segundo momento de la actividad se te pide construir una argumentación lógica sobre la música que te gusta, sobre el estilo de música que te gusta, y se te pide construir una verdad consensual, es decir, que con tu compañero puedas compartir lo que has escrito, el por qué te gusta, por qué ese estilo, y no nada más decir que me gusta porque sí, me gusta porque me hace sentir bien. No, tienes que dar razones del por qué el estilo de música que te gusta, que escuchas, pues lo es así. Tienes que dar razones claras, coherentes, profundas, ir a la tradición, ver qué se ha dicho, qué se dice en los libros, qué se dice en el internet sobre el estilo de música que a ti te gusta, escribir, redactar desde tu propia perspectiva, ya que estudiaste eso, lo que tú opinas, y darlo al compañero para que lo lea, y el compañero te haga observaciones. Esto es muy, muy importante, que te haga observaciones y te las regrese, y tú, a partir de las observaciones que te pone tu compañero, ampliar todavía más tu perspectiva. Para eso es el diálogo. A eso nos referimos por construir una verdad consensual. La segunda parte de la actividad tiene que ver con un tema fundamental en lógica, que es las falacias. Es decir, si nosotros no construimos lógicamente argumentos, entonces caemos en falacias. Y las falacias son argumentaciones que aparentemente son verdaderas, pero en el fondo lo que buscan es persuadir a la gente. Una falacia es una construcción de un argumento que tiene como finalidad persuadir, engañar a la gente que nos escucha, a la gente que nos lee.
Habemos muchos hombres y mujeres falaces, incluso en el ámbito de la ciencia, del pensamiento. Y existen diferentes tipos de falacias. Entre las más importantes son la ad populum, es decir, este tipo de falacia es la que se utiliza más por el medio publicitario y por la política, donde se busca manipular ideológicamente a las personas. La ad hominem también es muy utilizada, donde nosotros, en lugar de criticar los argumentos de las personas, lo que hacemos es criticar a la persona en lo que ella es, en su comportamiento moral, en su comportamiento ético. Es decir, como no tenemos posibilidad de criticar el pensamiento, pues vamos con su persona, con su vida privada y pues la destrozamos. Esa es la falacia ad hominem o contra el hombre. La ad baculum, que es la que utilizamos mucho las autoridades, ¿no? No traes tu tarea, cuidado, entonces -1 punto. No cumples con esto, entonces no sales de la casa. La ad baculum es cuando utilizamos la autoridad, la fuerza, para que tú puedas cumplir con algo. La ad misericordiam es la que tú trabajas mucho, por ejemplo, es suscitar en papás, en los profesores, en las autoridades, sentimientos encontrados para que te den permiso de todo, para poder recuperar puntos. Ay, maestro, revísame mi actividad. Es que fíjate que me pasó esto, o sea, quieres suscitar en mí sentimientos para que yo pueda revisar tu tarea. Ándale, papá, sí, déjame ir. Y te pones a llorar, llorar, llorar para obtener el permiso. Esas son unas de las falacias más importantes. Hay más, la ad verecundiam, la de causa falsa, ¿no? La causa falsa es interesante, la utilizamos también mucho. Ay, hoy saqué 100 en filosofía porque me puse mi pulsera que me regaló mi abuelita. Para cuando haga mi examen de mate me vuelvo a poner la pulsera que me regaló mi abuelita y así voy a pasar. Estas son las falacias que hemos estado analizando a lo largo de esta semana. Cualquier duda, mi correo electrónico es antonio.mondragon@itesum.mx. Ahí espero tus dudas. Hazlas llegar. Hasta el momento no me han llegado nada. Y prepárate, ojalá que te vaya muy bien en esta actividad. Que tengas una excelente semana. Gracias.